Carta abierta a los sacerdotes de la FSSPX. Cisma o Roma. Las razones para elegir el camino correcto. Prefacio. Este estudio es obra de antiguos seguidores de la FSSPX que desean permanecer anónimos para evitar la crítica de los devotos de la FSSPX contra cualquiera que abandone su congregación y se atreva a cuestionar las posiciones doctrinales de la FSSPX y de su fundador. Aparte de los ataques personales, también está el aspecto que requiere mucho tiempo para responder a todas las objeciones que la gente hace y que ya se abordan en el estudio. Hay demasiados trolls y apologistas de la FSSPX en Internet que simplemente defenderán a la FSSPX por un apego emocional, sin importar cuán devastadores puedan ser los argumentos de este estudio. Dicho esto, este estudio es solo una parte de los numerosos problemas teológicos de la FSSPX. Vea la lista de estudios al final para obtener más recursos. No se sorprenda si lleva este estudio a su sacerdote local de la FSSPX y su única respuesta es esconderse detrás de declaraciones vagas como «estos son viejos argumentos», dando a entender que la FSSPX de alguna manera los ha abordado definitivamente. Es demasiado legalista. Una acusación muy amplia que puede atribuirse fácilmente a cualquiera que interprete las leyes según su significado simple, pero al contrario de cómo la FSSPX decide subjetivamente que deben interpretarse. Estas citas de los papas no son infalibles, el mismo argumento utilizado por los modernistas que reducen la fe a solo declaraciones infalibles ex cátedra sin ninguna consideración por el magisterio de la Iglesia, y el argumento tan repetido de «estamos en una crisis», es decir, estamos en una crisis, por lo tanto las leyes tradicionales ya no se aplican. Según nuestra experiencia, estas tienden a ser las respuestas más típicas de los sacerdotes de la FSSPX cuando se ven acorralados y no pueden responder a las objeciones planteadas en este estudio. Alternativamente, algunos han tratado de buscarle defectos a una o dos cosas mientras ignoran el resto de la abrumadora evidencia contra la FSSPX en este estudio. En primer lugar, los argumentos presentados en este estudio son una mezcla de viejos argumentos que la FSSPX nunca ha abordado adecuadamente y nuevos argumentos ajenos a la gran mayoría de los devotos de la FSSPX. Cualquier sacerdote que diga, estos son viejos argumentos, simplemente no puede responderlos, pero confía en que alguien más en la FSSPX pueda hacerlo. Por irónico que parezca, a los sacerdotes y seminaristas de la FSSPX se les inculca la confianza en la autoridad. Pero no solo en la autoridad de la Iglesia, sino en la autoridad de la FSSPX. Los sacerdotes de la FSSPX ven a sus superiores y teólogos casi como un magisterio paralelo. Si sus superiores y teólogos abordan una cuestión teológica, el caso está cerrado. Sin embargo, a diferencia del magisterio de la Iglesia, que está subordinado a la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, el magisterio de la FSSPX siempre está subordinado a Monseñor Lefebvre en cualquier cuestión dada, por indefendible que sea. En segundo lugar, en lo que se refiere al legalismo, solo la Iglesia tiene la autoridad de decidir cómo interpretar sus propias leyes y este estudio simplemente recuerda las decisiones que la Iglesia ha tomado con respecto a la FSSPX y ofrece razones por las cuales la Iglesia las tomó. El estudio se centra en la ley divina, los principios morales católicos sólidamente establecidos y las enseñanzas dogmáticas a las que todos los católicos están obligados a adherirse. En tercer lugar, no todas las citas presentadas en este estudio son pronunciamientos infalibles, pero otras, como las enseñanzas del Vaticano I sobre la supremacía papal, sí lo son. Si la FSSPX quiere volverse reduccionista como los modernistas, entonces debemos desechar todas las enseñanzas tradicionales que dicen defender y que aún no han sido definidas solemnemente y de manera dogmática, es decir, la libertad religiosa. En cuarto lugar, estamos en una crisis, pero ninguna crisis puede justificar un colapso total de la teología católica hasta el punto en que cada católico esté condenado al subjetivismo y a la anarquía total sin ninguna guía de la Iglesia de Cristo. Si un devoto de la FSSPX sigue el argumento de que estamos en una crisis hasta sus últimas consecuencias, entonces también debe admitir que no existen principios objetivos con los que pueda condenar a la resistencia o a los sedevacantistas, o a cualquier otra escisión independiente de la Iglesia, ya que cada grupo está reaccionando subjetivamente a la crisis de la manera que mejor le parece. Ningún estudio sobre este tema puede pretender ser total y completo o capaz de responder a todas las objeciones. También somos muy conscientes de que la situación de la FSSPX está en constante cambio. Su estatus podría cambiar de la noche a la mañana. En algún momento en el futuro cercano, la FSSPX consagrará nuevos obispos con o sin el permiso de Roma.
La FSSPX probablemente será excomulgada nuevamente o será regularizada mediante un acuerdo doctrinal con Roma. Nos parece que tal acuerdo no implicará que Roma esté de acuerdo con la posición de la FSSPX de que el Vaticano II tiene errores y la nueva misa es mala. Más bien, tal acuerdo implicará que la FSSPX o bien comprometa totalmente sus posiciones sobre la nueva misa y el Vaticano II firmando algo que diga que la nueva misa es buena. Es muy improbable que la FSSPX acepte esto, o tal vez se le ofrecerán los mismos términos que el protocolo de acuerdo del 5 de mayo, es decir, simplemente aceptar la validez de la nueva misa, ya firmado una vez por Lefebvre pero rechazado después. Ninguna de estas formas de acuerdo justificaría a la FSSPX ni su historia. Tendrán que socavar sus posiciones anteriores sobre el Vaticano II y la nueva misa o, de lo contrario, firmar algo que ya rechazó Lefebvre, socavando así completamente a su fundador y contradiciendo su postura de los últimos 40 años. Otra posibilidad es que el Papa Francisco ofrezca a la FSSPX algunos obispos nuevos, otorgándoles un mandato papal sin ningún acuerdo doctrinal. Podría hacer algo así como un acto de benevolencia o misericordia, para evitar una nueva excomunión. Esta vez, en lugar de rechazar la oferta de consagrar un obispo, como hizo Lefebvre con Juan Pablo II en 1988, los superiores de la FSSPX tal vez se sometan. Es posible que el Papa Francisco haga algo así, ya que ya ha otorgado a la FSSPX jurisdicción para confesiones y matrimonios sin ningún acuerdo doctrinal o regularización. Sería una situación extraña, pero todo es posible. En cualquier caso, si esto sucediera, no significaría de ninguna manera que la FSSPX no estuviera equivocada desde el principio, sino solamente que otro papa ha vuelto a ofrecerle un obispo a la FSSPX, y esta vez ellos han aceptado la oferta y se han sometido al sumo pontífice, tal vez poniendo así fin al cisma. Por ahora, todos los escenarios son meramente hipotéticos, e incluso si el Papa Francisco otorgara a la FSSPX un mandato papal sin ningún acuerdo doctrinal, la aceptación de esta oferta seguiría contradiciendo a su fundador, quien al retirar su firma del protocolo de acuerdo de 1988 firmado con Juan Pablo II, simplemente estaba retrocediendo a su principio original y confirmando en la práctica su verdadera posición. Aunque nos concedáis un obispo, incluso una cierta autonomía respecto de los obispos, incluso si nos concedéis toda la liturgia de 1962, incluso si nos permitís continuar el seminario y la fraternidad como funciona ahora, no colaboraremos. Es imposible, imposible porque trabajamos en una dirección diametralmente opuesta. Vosotros, el cardenal Ratzinger y los que él representaba trabajáis por la descristianización de la sociedad y de la Iglesia y de la persona humana. Nosotros trabajamos por la cristianización. Es ilógico. Roma ha perdido la fe, queridos amigos. Roma está en apostasía. No digo palabras vacías, solo os digo la verdad. Roma está en apostasía. No podéis tener confianza en ellos. Roma ha abandonado la Iglesia, han abandonado la Iglesia, han abandonado la Iglesia. Es seguro, es cierto. Sermón del 4 de octubre de 1987. Monseñor Marcel Lefebvre, fundador de la FSSPX. La FSSPX podría replicar que las circunstancias han cambiado desde entonces, por lo que ahora podemos volver a unirnos a la Iglesia. Pero, ¿son las circunstancias en la Iglesia mejores ahora bajo el Papa Francisco que bajo el Papa Juan Pablo II? La FSSPX condenó a los redentoristas transalpinos y al Instituto del Buen Pastor cuando se reunieron con Roma utilizando el mismo argumento de que las circunstancias habían cambiado bajo el Papa Benedicto XVI y ya no había ninguna razón para que permanecieran separados de la Iglesia. Entonces, ¿está bien que de repente los superiores de la FSSPX decidan que las circunstancias son ahora suficientes para aceptar un acuerdo? ¿Solo son infalibles los superiores de la FSSPX cuando deciden que es el momento adecuado para un acuerdo? Por lo tanto, nos parece que, sin importar cómo se desarrolle esta historia, la FSSPX inevitablemente terminará contradiciéndose a sí misma o a su fundador. Independientemente de lo que suceda, ya sea una nueva excomunión o un acuerdo con Roma, podemos estar seguros de que los apologistas de la FSSPX ignorarán cualquier inconsistencia y continuarán defendiendo cada decisión tomada por la dirección de la FSSPX. Por nuestra parte, solo podemos orar a nuestra Santísima Madre por el fin de las terribles crisis y la confusión que afligen a la Iglesia y por el regreso de la Sociedad de San Pío X y otros grupos tradicionalistas, extendidos a la comunión plena con la Santa Iglesia Católica.